Saludos, soy Luis Bravo y en esta oportunidad estaremos hablando un tema muy interesante sobre la violencia vicaria. ¿Qué es este tipo de violencia? ¿Cuáles son sus causas y cuáles son sus síntomas? Recordemos que la violencia vicaria es un tipo de violencia indirecta que sufren los más desprotegidos, o sea, los niños. Los malos tratos y la violencia intrafamiliar causan estragos en la persona agredida tanto a nivel físico como a nivel psíquico, o sea hombre o sea mujer, pero la violencia no afecta únicamente a los integrantes de la pareja. Cuando hay hijos de por medio, estos padecen tanto de la observación del maltrato a sus seres allegados como en muchos casos de una violencia directa o indirecta aplicada contra ellos. Algunos de ellos incluso son agredidos física o psicológicamente con el propósito de dañar al otro componente de la relación. Lo que estos niños están sufriendo recibe el nombre de violencia vicaria. ¿Pero qué significa vicario? El concepto vicario hace referencia a la sustitución o al reemplazo de un individuo por otro en el ejercicio de una función o en la vivencia de una situación. Un ejemplo fácil de comprender se puede contemplar en el aprendizaje vicario, en que se aprende a partir de la observación de los actos llevados a cabo por otras personas y sus consecuencias. Comprendido el concepto de violencia vicaria, se entiende que esta violencia se va a definir como situaciones que se va a llevar a cabo algún tipo de agresión sobre una persona o en sustitución de otra, lo cual sería el verdadero objetivo. La motivación suele ser asociada a la venganza. En la práctica esto ocurre sobre todo en el contexto familiar y es por ello que en términos generales se considera que es una forma de violencia intrafamiliar. Resulta especialmente graves los casos de quienes dañan a sus hijos o dañan a sus hijas para hacer daño a un ex, fenómeno que incluso ha dado lugar a escándalos, como el asesinato de niños o de niñas a mano de su padre o a mano de su madre. Por otro lado, está muy extendida la creencia errónea de que la violencia vicaria es una forma de violencia machista o que solo es llevada a cabo por un hombre que daña a su hijo para perjudicar a la madre. Pero esto no es así. Por definición, la violencia vicaria no entiende de sexos, más allá de que estadísticamente pueda tener mayor representación en un sector de la población o en otro sector. Está claro que la violencia de género es una de las lacras que siguen vigente en la sociedad actual, pero no está claro del todo que los padres sean los principales victimarios a la hora de atacar a sus hijos con esta finalidad vengativa. Falta de información al respecto y teniendo en cuenta que las personas que pasan la mayor parte del tiempo con los hijos tienden a ser las mujeres. Por eso que la violencia vicaria podría estar presente tanto en hombres como en mujeres. Ninguna de las dos hipótesis es descabellada. La violencia vicaria, como les decía, es un tipo de violencia intrafamiliar que incluye toda aquella conducta realizada de manera consciente para generar un daño a otra persona, ejerciéndose de forma secundaria a la principal. Dicha violencia es normalmente una forma de maltrato infantil que puede ir de la visualización y la apreciación por parte del menor de agresiones por parte de uno de los familiares a otro por el padecimiento de agresiones directas como método para causarle un perjuicio. En muchos casos, el hijo es utilizado de manera instrumental con el objetivo de hacer daño al auténtico objetivo de la violencia, o sea, a la pareja. El individuo que ejerce el maltrato aprovecha la fragilidad de los menores, vulnerando y menoscabando su integridad física y psicológica con el fin de dañar psicológicamente a su pareja, despertando en ella o en él un sufrimiento, dolor y sensación de culpa al no poder defender a las personas más queridas por la víctima. La violencia vicaria
o la amenaza de ella va a ser empleada a sí mismo como mecanismo de coacción y de control hacia la víctima adulta. Y ante el conocimiento de lo que él o la agresora es capaz, el cónyuge o el menor se va a ver forzado a ceder ante las pretensiones y los deseos del otro, y además ante el miedo de que los menores sean agredidos. Y este tipo de violencia doméstica puede darse de múltiples maneras, tanto a nivel de maltrato psicológico como la privación de necesidades básicas, como el abuso físico e incluso abusos sexuales. En algunos casos, este tipo de violencia puede llevar a la muerte al menor, sea en forma de homicidio o en forma de asesinato premeditado. Si bien el desencadenante de las agresiones puede ser muy diferente según el caso, en muchos casos detrás de la violencia vicaria puede encontrarse una profunda sensación de inferioridad y de falta de autovalía, las cuales van a generar en el maltratador una frustración que es descargada agresivamente a través de la violencia sobre otros. Al igual que ocurre con otras formas de violencia doméstica, se cree que suele tratarse de hombres de entre 20 y 50 años de edad, si bien existen también casos en que el agresor es una mujer. Y en su mayoría, el agresor tiende a buscar la dominancia y el ejercicio del poder a través de la sumisión tanto de su pareja como de los niños. Y esto lo va a hacer para sentirse una figura autoritaria, disfrutando de una obediencia y de un control de la situación con la que se intenta compensar sus inseguridades. En ocasiones, la conducta violenta pueden verse agravadas o desencadenadas durante estados de ebriedad o alteración de la conciencia. Recordemos que el padecimiento de este tipo de violencia en el menor van a generar una serie de efectos físicos y psicológicos que le van a marcar en profundidad la gran mayoría de ámbitos vitales, provocando una serie de perjuicios graves en su desarrollo. En primer lugar, uno de los efectos más inmediatos se puede observar cuando el maltrato se da a nivel físico. Las agresiones que el menor pueda sufrir pueden suponer severas lesiones que pueden llegar a requerir de hospitalización e incluso pueden llevarle a sufrir una discapacidad. Por supuesto, esto va a ser según la zona en que ha sido lesionada, incluso esto lo puede llevar a la muerte. Pero a nivel psicológico, la autoestima y el autoconcepto se van a ver severamente dañados. Se observa por norma general un deterioro de la capacidad de atención y de concentración, una bajada del rendimiento académico y un elevado, por supuesto, de desmotivación. Entonces es frecuente la aparición, por supuesto, del trastorno de estrés postraumático con reminiscencias de las agresiones, evitación de situaciones que recuerden el maltrato y un elevado nivel de actividad fisiológica. No es extraño que aparezcan también trastornos de ansiedad del estado de ánimo como la depresión. Inclusive el miedo y la anedonia son síntomas frecuentes que incluso pueden avisar al entorno social de que el menor está sufriendo algún tipo de abuso. Los intentos de suicidio en algún momento del ciclo vital, incluyendo la infancia, no son extraños. Se van a dar de manera constante y de manera repetida. A nivel emocional, se dificulta pero una gran adquisición de habilidades, la aparición de empatía y de problemas de autocontrol. Por eso se van a dificultar en gran medida adquirir estas capacidades. Y de este modo se favorece asimismo la aparición en un futuro de diferentes trastornos de tipo psicótico y de comportamientos antisociales, agresivos y psicopáticos. A nivel social, estos menores tienden a desarrollar actitudes de gran desconfianza en sus relaciones interpersonales, resultando más compleja la vinculación afectiva con terceros. Todo ello resulta de la vulneración y el abuso al que han sido sometidos, especialmente agravados por el hecho de que el agresor o la agresora es una figura significativa y cercana. El hecho de que exista una vinculación afectiva hace que sea más complicado que denuncien o tomen otro tipo de acciones.
También es posible que los malos tratos visualizados o sufridos sean disociados del resto de la experiencia, manteniendo una vida social relativamente fuera del hogar, relativamente normal como mecanismo de compensación. No es raro que se desarrollen actitudes de sobreprotección con las personas más significativas y lo van a hacer justamente con el fin de evitar que puedan sufrir al mismo padecimiento interno. Por último, la violencia vicaria a la que se han visto sometidos estos menores puede provocar afectaciones donde se les va a dificultar adquirir patrones de comportamiento propositivo, generándose, por supuesto, un aprendizaje vicario de la situación en que a la larga pueden llegar a replicar este tipo de comportamiento, este tipo de malos tratos, al estar habituados a ello y considerar la violencia en la familia y la pareja como un comportamiento normal. ¿Qué tipo de tratamiento se recomienda para tratar este fenómeno? Es importante destacar que debe abordarse desde una perspectiva multidisciplinar, en que tanto servicios sociales, los servicios de salud, los servicios educativos, los servicios administrativos y los servicios judiciales trabajen de manera conjunta. Y con este propósito se han realizado varios protocolos de actuación en casos de maltrato infantil en el ámbito familiar. A nivel psicológico es necesario el trabajo desde la psicología con las víctimas de agresiones, tanto con los menores afectados como los adultos, independientemente de que se haya sido testigo o que también haya sufrido agresiones. La necesidad de dar una explicación a la situación va a producir una onda de frustración que han de ser capaces de expresar, siendo necesario trabajar además con las cogniciones y las emociones causadas por los malos tratos. Colaborar con el procesamiento de la situación sufrida va a favorecer y promover un autoconcepto realista, evitar situaciones conductuales y eliminar la autoculpabilización típica de un gran número son los objetivos terapéuticos comunes en estas víctimas que deben cometerse validando las sensaciones de los individuos y aceptándolos incondicionalmente. Con respecto al maltratador, al margen de las consecuencias legales y de sus actos, inclusive de las medidas preventivas impuestas, como orden de alejamiento, etc., se han creado diversas terapias de rehabilitación que pretenden modificar sus conductas abusivas y pretenden mejorar la gestión de la frustración. Por supuesto, esto se va a hacer mediante técnicas de modificación de la conducta y otras técnicas de índole cognitivo y de índole emocional. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando de estos temas interesantes que circundan el universo del cerebro humano.